proyecto de nación. La esencia de Morena. No somos iguales. Que por el bien de primero los pobres. Juliana Bugarini, mi tocallita. Mi tocallito. Co-conductora de Nosotros No Somos Así, pero ahora pues vamos a platicar de quién es Juliana Bugarini, como sus comienzos, y varios temas polémicos, siempre polémica. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de ese intento de robo de tu camioneta? A ver, platícanos, ¿cómo estuvo esa situación? Algo difícil, ¿no? Sí, pues complejo, digo, el tema de pues, la inseguridad, luego la vivimos muchas y muchos de los que vivimos al día a día. Creo que hay muchos avances, pero falta mucho camino por hacer, por realizar, y pues nadie estamos luego exentos, ¿no? Afortunadamente todas y todos bien, y pues eso es lo importante, y que nos sirve también de reflexión y de incluso de pensar muchas cosas, muchas situaciones, y de seguir trabajando y aportando hacia dónde vamos, ¿no, mi Jules? Es un gran reto que se tiene en ese aspecto. Fíjate que yo viví hace 2 años una situación similar, nada más que nosotros veníamos de Apatzingán y nos agarraron ahí cerca de Santiago Undameo, ya llegando a Morelia. Y qué difícil fue en la fiscalía poner una denuncia. Yo era director de pensiones en ese tiempo, no llegamos charoleando, luego con el directo como cualquier ciudadano. Qué difícil, qué difícil es poner una denuncia, qué difícil es que todo se mueve con dinero. Al último, para no hacerlo tan largo, porque no vamos a hablar de eso, descubrimos en una de estas giras que hacemos, que eran de la colonia Presa de los Reyes, hay una banda de robautos, y que está coludida con ciertos líderes sindicales y políticos neoliberales que todavía existen dentro de nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, pero se les da esa impunidad, no sé por qué. Es algo que ahora que se eligió al nuevo fiscal se tiene que echar mucho ojo, Julia, aparte que Julia es presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, porque sí es muy difícil al momento, primero que te roben o que cometan un delito, y luego en la fiscalía todos los trámites, ¿no? Sí. Y todas las tecnologías que ya se tiene, porque tiene buena tecnología, pero no se mueve nada si no sueltas ahí algo. Sí, que me parece que es un reto gigantesco, y ahora fíjate que acabamos de tener todo este proceso para elegir al titular de la Fiscalía, precisamente de las demandas más fuertes que se escucha por parte de los ciudadanos y las ciudadanas es esto, que pues luego se convierten en carpetas y expedientes burocráticas además, porque tardan muchísimo y que no sucede nada, ¿no? Entonces yo espero que ahora con esta decisión que tomamos en el Congreso muy responsable, pues pueda avanzar hacia que tengamos mayor acceso a la justicia con esta reforma al Poder Judicial. O sea, me parece que todo esto que vamos avanzando y poniendo nuestro granito de arena, me parece que tiene que ir para precisamente hacer más fácil el acceso a la justicia, ¿no? Es correcto, y que no se tenga miedo, porque hay personas poderosas coludidas dentro de ahí con estas bandas. Y hay que denunciar. Y que no se tenga miedo, aunque sea muy poderoso, aunque sea amigo de quien sea, porque si no, esa impunidad nunca se va a acabar. Fíjate, eso fue hace 2 años. A ti te acaba de ocurrir aquí. Hay un tema de una joven que mataron en la salida Charo. Sí. También queriéndole quitar su vehículo, ¿no? Hay varios casos, y esa banda o esas bandas operan con total impunidad aquí en las entradas y salidas de Morelia, y sí es un reto importante, ¿no? Porque cuando no se llega o cuando no se atrapan a estas bandas delincuenciales, es que
hay alguien poderoso, coludido o poderosa, es lo más viable, porque pues es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, la ciudadanía lo sufre, lo ve, ¿sí? Entonces, pero yo estoy seguro que con esta nueva encomienda, por cierto, un saludo al compañero Carlos Torres Piña, que es el nuevo fiscal, pues tiene que llegar la transformación. Es más, él lo dijo en una entrevista, ¿no? Que se trata de que la fiscalía no nomás se transforme, sino que podamos llegar a un proceso de elección para estos órganos, como Así fue en es. el Poder Judicial. Sí, generar una reforma. Generar una reforma, sí, cierto. Sí. Es lo mejor dicho. Yuli, ¿dónde estudió Juliana la prepa? Híjole, Jules, yo estudié en un montón de preparatorias. A ver, dinos el paso de las preparatorias. No, fui muy inquieta. La realidad es que estudié en diversas preparatorias, desde colegios hasta públicas. Y terminé mi preparatoria en el colegio de bachilleres. Ahí concluí. Y bueno, ya después para decidir mi carrera o qué quería estudiar. Y fíjate que al principio, como esas veces estás en esa edad que no sabes exactamente qué quieres, y pues ahí eligiendo tu terminal de bachillerato, ya ves que es lo que te va encaminando para que puedas acceder a tu carrera. Y yo no sabía si quería físico-matemático, no sabía si quería sociales, no sabía, humanidades, o incluso químico, ¿no? Porque por un momento en mi vida pensé en estudiar odontología, tengo que decirlo. En algún momento tuve como esa sensación, pero bueno, al final ya te vas encaminando y pues decidí, siempre quise estudiar ciencias políticas y administración pública, pero además yo en ese momento también estudiaba danza. Soy bailarina también. Excelente, ahorita fuera de cámara nos aventó un buen rap. También soy artista. No canto bien, pero me gusta y le echo ganas. Pero me encanta todo el tema del arte, de la cultura. Desde chiquita estudié danza. Entonces también hubo un momento en donde dije, bueno, igual me dedico profesionalmente a estudiar danza, y estaba Bellas Artes. Pero pues al mismo tiempo estaba estudiando yo de manera extracurricular de la escuela en la Royal Academy of Dance, ballet clásico, y pues bueno, también estaba haciendo toda esta parte de mi profesión, y decidí estudiar ciencias políticas y administración pública. Y tengo que platicarte que mi sueño era entrar a la UNAM, y fíjate que hice mi examen y pues fui de las que no obtuvo el pase para entrar a la universidad. Y la verdad sí me agüité muchísimo, ya vine bien triste, bien agüitada, y mis papás la verdad que siempre me han impulsado, mi mamá y mi papá eran así de, a ver, tienes que seguirle, échale ganas, no te preocupes, el próximo año lo intentas, el chiste es de que continúes. Y entré a estudiar en la Universidad Michoacana Literatura y Letras. En ese momento se llamaba la Facultad de Letras. De Letras, es cierto. Literatura en Lenguas Hispánicas y Españolas, en la Universidad Michoacana. Y estaba un poco indecisa porque no sabía si estudiar filosofía, letras o historia. Y bueno, al final decidí entrar a Literatura y Lenguas Hispánicas y Españolas, y tampoco desistí de seguir intentando entrar a estudiar ciencias políticas, y hoy pues soy politóloga de profesión. Sí estudié ciencias políticas y administración pública, también estudié literatura en lenguas hispánicas y españolas, y ahorita estoy haciendo mi maestría en la Universidad Michoacana en Derecho Electoral. Entonces, pues ahí seguimos. Siempre me ha gustado la academia, siempre he sido muy inquieta. Los maestros y las maestras que fueron mis maestros y mis maestras saben que siempre fui muy inquieta, pero bueno, es parte como de la esencia de uno, mi Jules, ¿no? Sí, Julián, fíjate, qué bien, por eso eres muy popular en redes sociales. ¿Le sabes? ¿Tú crees? Sí, tienes muchos seguidores y seguidoras. Sí, te sigue mucha gente en redes sociales. Si hubieras querido ser TikToker o YouTuber, lo hubieras hecho. Pero sí le sabes. No sabía que habías estudiado letras.
Sí. Sí, la Facultad de Letras, de veras, la famosísima Facultad de Letras. Y qué difícil, ¿no? En el periodo neoliberal Sí. entrar a las universidades públicas. Decía el presidente Andrés Manuel que las universidades públicas se aburguesaron, ¿no? Se cerraron. La matrícula cada vez era menor y no se creaba infraestructura, Así es. ¿no? Creció mucho en ese tiempo las universidades privadas. Sí. Pero era un plan neoliberal para Sí. ir desacreditando a las universidades públicas. Así es, e ir dejando también fuera y ver como una mercancía, ¿no? El tema de quienes tenían la posibilidad de estudiar, al final incluso pues nos tocó vivirlo, Jules, o sea, parecía que valíamos lo de una colegiatura en vez de la esencia de lo que tiene que ver el derecho a la educación, ¿no? Y, Es correcto, la esencia de dicha educación. Me acuerdo mucho que, bueno, tú eres muy joven. somos. Tú más. Pero me acuerdo mucho que en la era de los 2000 por ahí, hasta las cuotas pedían, ¿no? En cada escuela que hacían voluntariamente a fuerzas. Sí. Y algunos académicos se creían de otra estirpe. Parecía que era un tema elitista. Parecía que era El un tema de elitista. educación, o sea, no un derecho, sino era un tema, pues por eso nosotros hablamos tanto, ¿no? O sea, los derechos no son privilegios, pero en ese momento sí era así. Sí, era así, fue también como creador de mucho político neoliberal, ¿no? Ahí sí eres representante estudiantil, ya te patrocinaban, Sí. ¿no? Te llegaban por ahí, te adulaban, si no te reprimían. Pero bueno, Yuli, muy bien, ¿no? Excelente esa academia. ¿Cuándo te interesó la política, Juliana? Sabemos que tu papá, pues le gusta, se ha dedicado a esto, ha tenido algunos encargos. Sí. De ahí nace, ¿de dónde nace tu amor a la política? Fíjate que inconscientemente, porque no eres tan consciente, pues desde muy pequeña, hoy que analizo muchas cosas, observo y digo, yo ya hacía política desde que estaba muy chiquita. Pero a lo mejor ya más consciente, porque yo en la secundaria, Jules, era de las de levantaba la mano para participar, fui jefa de grupo, participé en las planillas, ¿no? Cuando haces la sociedad de alumnos, que había un terremoto, un huracán, y luego estabas buscando cómo organizar para hacer la colecta, ir a comprar víveres, recolectar. Entonces, desde ahí, pues, te nace y empiezas a hacer política. Pero yo nací en una familia y en un seno muy politizado, por decirlo así, porque fue un seno activista. Yo recuerdo mucho en esa época cuando era difícil y complejo pensar diferente a quien estaba en ese momento en el poder, en el gobierno, en donde se perseguía. Tengo muchas historias y anécdotas en donde nos gasearon, nos corretearon, nos reprimieron, y yo chiquita. O incluso recuerdo mi primer marcha, tengo ahí hasta mis fotos, a México. Tenía 4 años de edad y ya íbamos marchando en una caminata. Y me acuerdo mucho porque en ese entonces, cuando íbamos caminando, ahí conocí las famosas culebras, que son las del viento, ¿no? Los torbellinos o tornados, no sé cómo, las famosas culebras. Y yo me acuerdo que me asusté muchísimo. Y yo estaba niña, íbamos a México marchando porque, pues, en estos movimientos en favor por la democracia, con mis papás. Y pues sí nací en una casa de mucho activismo, de mucha empatía, de mucha conciencia, de mucha formación también, con mi papá, pero también por otro lado con mi mamá, que también siempre fue, pues ella es maestra, también siempre fue activista, pero además, ahorita lo mencionaba con Yeyo, mi mamá es de las mujeres que más admiro porque siempre
fue pues muy rebelde, muy luchadora, y siempre buscando romper como muchos moldes que pues no van. Y pues mi abuelita también, por parte de mi mamá, fue la primera mujer diputada, presidenta de la mesa directiva, en un mundo donde ahí existían puros hombres. Entonces, y mi familia pues es de Cualcomán. Eso es interesante. Entonces tu abuelita fue presidenta de la mesa directiva. Que todavía vive, ya tiene 98 años, doña Silita, y soy muy afortunada y bendecida porque incluso me da consejos, la escucho mucho. Y sí, en ese momento mi abuelita, en el 70 y algo, fue pues de las primeras mujeres que hubo en el Congreso local. Un distrito, imagínate, como Cualcomán. Sí. Vaya, me imagino. Y platico con ella y digo, y en ese contexto y en ese momento todo lo que vivió también, híjole, qué complejo. Entonces, sí viene un poco también de pues esta convicción y esta formación de familia, Jules, pero también uno ya va agarrando como su camino. Yo agradezco un montón haber nacido en este hogar porque me dio mucha formación, también aprendí a crecer con muchas libertades, pero con mucha conciencia, a luchar por lo que creo. Siempre he tenido mucho apoyo de mi mamá, de mi papá, para pues yo luchar con mis convicciones y lo que creo. Y activamente empecé ya como a los 16 años, que estábamos en las brigadas, estas famosas Brigadas del Sol. Brigadas del Sol. Ahí empecé ya formalmente, se puede decir, que era en el PRD, sí, en las claro. Brigadas del Sol. Sí. Pero cuando así despertó en mí, que dije, voy a meterme de lleno a participar. Yo me acuerdo que estaba en el 2005, fuimos a México, escuché el discurso y las palabras de Andrés Manuel López Obrador con el tema del desafuero, porque además yo me acuerdo que estaba muy chava y yo decía, ¿por qué le hacen tantas cosas a este señor, no? Y fue que uno se empieza como a despertar y me empecé a meter a investigar y yo decía, bueno, ¿por qué está tan la hazaña con este señor? Y cuando empecé a seguirlo y en el desafuero, pues creo que ahí despertó mi vida política realmente activa, a decir, tenemos un motivo, encontré como una motivación y pues desde entonces, Jules, mira, hasta hoy, ahí seguimos. Hasta hoy, muy joven, Juliana, a los 16 años. Interesante lo de tu abuelita, vienes desde cepa política, pero es muy, ahora que se habla mucho, bueno, ahora que es tiempo de mujeres, no que se habla, ahora que es tiempo de mujeres, mejor dicho, que en los años 70 tu abuelita haya sido presidenta de la mesa. Y decía en el periódico oficial, presidente. Diputado presidente. Diputado presidente. Y su nombre, sí. Hoy ya estamos reconocidas, ya podemos decir ahora sí, diputada, presidenta. Como dice la presidenta, si no... Con A. Con A, si no es como si no se mencionara. Así es. Qué interesante, ¿no? Es bueno que se sepa esto de la historia, porque a veces, bueno, siempre todo esto es nuestra esencia, ¿no? Sí, claro. En este paso transformador. Empezaste en las Brigadas del Sol. ¿Con quién brigadiaste? ¿Qué elección te tocó, la de 2003? Me tocó desde el 2003. ¿Sí? ¿A quién le brigadiaste ahí, Julie? Pues fíjate que tuvimos varios y recuerdo mucho en ese momento, ¿te acuerdas? Estaba hoy el gobernador. Sí, él era el coordinador de las Brigadas del Sol. El coordinador de los jóvenes. Pero también me acuerdo que coincidimos mucho con Oscar Celis, en ese entonces, bueno, con Juan Pablo también. Sí. Estaba en ese momento, pues, varios compañeros y compañeras. El mismo Jesús Mora estuvo en las Brigadas del Sol. Sí. Pues muchos compañeras y compañeros, Jules, que hoy te encuentras y pues que ahí vamos. Juan Carlos, el que hoy es secretario de Seguridad Pública. Oseguera. Juan Carlos Oseguera, el famosísimo gato. Sí, el famoso gato. Pues fuimos varios que estuvimos. Ángel Macías,
Ujú. También, Azucena Marín, Es que correcto. por cierto, era la única, en ese entonces de esa para mí, porque yo era un poco más joven, pero en ese momento era el club de Toby, yo creo que así se decía, porque eran puros hombres y Sí. solo estaba Azucena Marín. Solo Era se- la única mujer Es correcto. en ese momento. Sí, la participa. Bueno, fue paulatinamente la participación, Sí, porque también en la vida estudiantil varias valiosas mujeres Sí. estuvieron participando, pero sí como que era más de hombres, ¿no? sí. Y independientemente, pues, la Universidad Michoacana siempre fue algo de avanzada. 2003, sí me acuerdo, y estaba el PRD, Sí, había ganado la gubernatura Lázaro Cárdenas Batel en el 2001, si mal no recuerdo, 2001. noviembre del 2001. Se habían ganado las 4 diputaciones locales en Morelia, no la capital, como Así ahora. es. Esperemos pronto romper esa maldición. Ya. Sí, ¿verdad? Ya, en este adiós, 2000, conservadores, en adiós, este derecha. 2027 Ya han tenido mucho tiempo y Mucho nomás tiempo. No han logrado nada. Ya vieron que es correcto. Y vino en el 2003 diputaciones federales, así es. que todavía se hacían las Brigadas del Sol. Sí. Me acuerdo, Morelia Norte era Ana Lilia Guillén, Ana Lilia Guillén. porque antes era Norte y Sur. Norte y sur. Y del Sur no me acuerdo. ¿Quién estaba en el sur? No recuerdo tampoco. No me acuerdo, pero pues ya había corrientes. Bueno, siempre hubo corrientes en el PRD. Sí, pero se hicieron más visibles las corrientes, ¿no? Pues eran muy Por visibles. eso- Fíjate que yo, mi experiencia, ella me invitó a participar en el PRD Ceci Lazo, no sé si tú Sí, la... sí, con Ceci. Ceci Lazo, que sigue allá. Sí. Ella me invitó al PRD como militante. Nunca le di mucha vida orgánica, porque cuando me invitan a un grupo que se llama Alianza por la Unidad Democrática, que es del profe Morón. Sí. Y no se No peleaban mucho. coincidiste, dijiste Pues no. fue como en el año 2000, sí, en el 2000. Acaba de ganar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ujú. Ceci estaba muy chica, tenía 16 años. Acababa de entrar ahí Yo ya iba saliendo de la prepa y iba entrando ahí en el colegio San Nicolás. Ujú. Y me interesó mucho el tema. Muy revolucionario, como dices tú, no traen la sangre. Pero no me gustó porque se pelean mucho, y en ese tiempo el profe Morón era el presidente del partido. Sí. Y habían tenido la Secretaría de Jóvenes con Miguel Cervantes, un compañero Sí. de Uruapan, y muy sectario a su equipo, muy sectario a que era de la alianza, cuando ese proyecto con Miguel Cervantes lo sentíamos todos y sentíamos que con los jóvenes podíamos hacer algo. Presentamos hasta proyectos, y esos proyectos, pues al último se tenían que encerrar a un solo equipo. Ajá. Y eso como que no me gustó. No le di mucha vida orgánica al asunto. Bueno, no participé mucho Sí. en la vida orgánica del PRD. Y luego nos invita otro amigo, Luis Javier Ochoa Barajas, no sé si lo ubiques. Sí, también. Sí. Ya en la facultad, yo estudié administración, ya en la facultad de contaduría, nos invita a participar en las Brigadas del Sol a favor de Ana Lilia, pero fue por esa corriente. Ujú. Es más, hasta nos invita aquí a un encuentro de jóvenes, pero era esa corriente. Entonces yo desconcertado decía, después de venir de la política estudiantil, Sí, claro. porque estuve en el consejo estudiantil de la facultad de contaduría, saliendo acá viendo, desconcertado desde muy chavo, ya luego entrando a la facultad, seguí en la política estudiantil, cómo se peleaban entre las corrientes. Luego había internas, Yuli, Sí. y era muy... se apoyaban con liderazgos tú sabes que de esta ciudad, fuera los conservadores,
pero esta ciudad durante los últimos 40 años ha sido gobernada por 2 partidos y 3 personas. Fausto Vallejo, Ujú. del PRI, y por el PRI. Hubo otros ahí, como Wilfrido Lázaro, un interinato Salvador Abud, pésimo. Salvador López Orduña, Ujú. con el PAN. Ahí hubo de repente 2, 3 PAN, uno creo, no recuerdo quién, y Alfonso Martínez, Ujú. en su era del PAN y ahora como, bueno, como independiente y otra vez, y ahora del bloque conservador. Y como ellos siempre pues gobernaban Morelia, por eso tenemos todos estos problemas, este bloque conservador, pues hicieron su capital político y a veces se apoyaban de ese capital político para ganar internas. Sí, algo que te sacaba totalmente de onda, ¿no? De onda, y luego... Pues, Sí, ¿somos o no somos? somos o no somos, o luego, me acuerdo mucho también en la elección en 2004, que el profe Raúl Morón quería ser candidato a presidente municipal por Morelia, y Sergio Magaña, que venía del PRI, el finado Sergio Magaña, y eran unas peleas, pero en la televisión, tremendas, en los medios de comunicación. Creo que no han aprendido mucho de eso porque se siguen peleando en público. Y eso... Ya hay que cambiar la política, ya. Pues desgastaba mucho, Yuli, tú... Vamos a platicar, porque Sí. es necesario. Yuli lo dice que somos muy blanditos, pero es necesario porque mira, esto que comentabas de tu abuelita, estas tus carreras que has estudiado, cómo viene esta ideología desde niña, pero vamos a platicar tu paso por el PRD. Sí. Tú fuiste muy activa en el PRD, tú sí le diste vida orgánica mucho, y vamos a entrar también a la polémica que se dio, ya es a toro pasado, ¿no? La polémica que se dio y algunos señalamientos que, pues bueno, a través del tiempo se han aclarado, ¿no? Porque las cosas Claro. siempre caen por su propio peso, pero no está de más que luego de repente quieren sacar eso para el fuego amigo. ¿Qué dicen? Solo es la única que se sabe. Pues es el fuego amigo, yo creo que Claro. si es eso, no hay problema, Yuli, porque Sí. malo que dijeran otras cosas. Por eso te digo, es la única que se Es sabe. la única que sabe. Pero, ¿cómo fue tu paso por el PRD? ¿En qué participaste? ¿Perteneciste a alguna corriente? Digo... Fíjate que corriente como tal no, yo siempre fui como muy activa, también no creas que me gustaba nada más estar como con un grupo. Comparto esa idea tuya, yo creo que cuando militas o estás pues en un movimiento, en un partido, pues lo más importante es la lucha colectiva, ¿no? Y me parece que luego las corrientes o los grupos acortan esta lucha y se convierte en un interés personal. Entonces, pues esta visión debe de ser distinta. Claro que con muchos compañeros y compañeras tuve afinidad, que trabajé desde muy chica, incluso pues cuando estuve en el PRD participé en muchísimas campañas y yo me siento muy orgullosa también de ese paso en mi vida, porque además es parte de tus aprendizajes, de tu experiencia y de todo lo que puedes aportar. Además, en ese momento era el partido de izquierda y que teníamos para luchar contra la oposición. Ya después se desvirtuó y se pervirtió y hubo muchos temas, por eso hoy tenemos que cuidar mucho nuestro movimiento y muchos errores que pasaron dentro del PRD. Y bueno, terminó siendo, imagínate, cuando lo vimos aliado con la derecha ya fue como que uno dice, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento? Para que veas cómo las corrientes y los grupos sí representan nada más intereses personales. Ahí está la prueba. Y pues también participé activamente y también estuve en un gobierno perredista, que en donde se me ha súper estigmatizado y señalado muchísimo, pero también decírtelo, Jules. A ver, Yuli, antes de eso,
Queremos llegar a eso. Y eso hay que hablarlo bien para Sí, sí, sí. para que quede claro, porque lo acabas de decir muy bien, se desvirtuó, pero eran los invitados que se les empezó a dar poder. Porque también hay gente del PRD que es muy valiosa, Sí, claro. que luego se vino a Morena y que a lo mejor no todos fundaron Morena, pero respetuosamente decían que no porque ya habían hecho una vida ahí desde el 88. ¿No trabajaste en otro más que en ese? ¿No trabajaste en el de Lázaro? ¿No participaste o sí? Trabajé en el del doctor Leonel Godoy. A ver, platícanos de ese del doctor y ya luego pasamos allá. Y también en el de Lázaro, nada más que fui voluntaria. Es que siempre he sido bien activa, pero déjate platico. Sí. En el de Lázaro Cárdenas, me acuerdo que David Garibay era director del Instituto de la Juventud Michoacana. Es correcto. Y con David yo llegué a tocarle la puerta y fui voluntaria en el Instituto de la Juventud. O sea, yo sí comencé en el Instituto de los Jóvenes y por eso quiero tocar el tema. Desde que fui voluntaria, me acuerdo que ya te dije que yo bailaba, iba y daba clases hasta gratuitas a las comunidades sobre danza, arte. Nos íbamos a las comunidades a enseñar a leer a los niños, a las niñas. O sea, yo siempre he sido, la verdad, pues activista. Entonces, hacíamos muchas cosas de este tipo. Y pues yo era voluntaria porque no me pagaban un peso, pero yo me encantaba ir a hacer mi servicio y conocer más jóvenes y estar involucrada y estar activa. Entonces con David Garibay, que tuve la oportunidad, pues después sí de trabajar con él, ¿no? De participar más bien con él, pues fue cuando empecé como en una institución y aprendí muchísimo, porque aprendí desde hacer un oficio, pues muchas cosas, ¿no? Que formalmente en la administración pública tú eres activista y no conoces hasta que estás dentro de la administración pública. Después de eso, con el doctor Leonel, trabajé, fíjate quién fue mi jefe. Mi jefe fue Alfredo Ramírez Bedoya, en el ICATMI. Él era director del ICATMI y me dio la oportunidad, ahí fui jefa de departamento. Y me tocó estar al frente de un área bien bonita y crear las incubadoras de empresas para los proyectos y los negocios. Y me gustó también muchísimo, y algo que aprendí mucho de Alfredo fue el tema de todo lo que tiene que ver con la economía social, porque apoyábamos mucho el tema de las cooperativas, proyectos comunitarios, y la verdad es que Alfredo Ramírez Bedoya es muy bueno para todos esos temas y conoce muy bien, en esencia, todo lo que tiene que ver con la economía social, las cooperativas, todo este tema. Y bueno, trabajé con él también de jefa de departamento y ya después, pues fue que regresé a la administración pública cuando Silvano es gobernador. Me dice y me invita a trabajar como secretaria de los jóvenes en el estado de Michoacán. A ver, Yuli, vamos a poner ahí una pausita tantito. Yo creo que ya todos lo saben, pero es bueno recordar. Yuli es fundadora de Morena. Sí. Participó muy activamente en la conformación del partido. Asististe a la asamblea Sí. constitutiva. Te sumabas a las actividades de afiliación. A todas. Participaste también en la asamblea para constituir el primer comité municipal. Sí. Yuli, fundadora de Morena. Hay una que es muy emblemática, Yuli, que yo creo que deberías poner ahí en cuadro grande ahora en tu cubículo ahí en el Congreso. Hay una actividad muy simbólica en el 2014, si mal no recuerdo, Sí. donde pasa la reforma energética de Peña Nieto. Le hacen modificaciones a la Constitución para que para poder hacer contratos leoninos en términos prácticos, muy beneficioso, o un sistema de privatización de la paraestatal. Así es. Y para eso pues tienen que pasar por los congresos.
ya se había obtenido la mayoría de los congresos estatales cuando tú mencionaste el PRD, ya cuando los vimos con ellos que firman el pacto contra México. Sí, que ahí ya todo es decepción, ¿no? Todo decepción. Y de ahí, junto con Juan Pablo, Miguel Sandoval, que era el dirigente, pero ustedes se meten al Congreso. Pepe Avendaño. Pepe Avendaño, pero hay ahí, así, Juliana, Sí. esa experiencia... Primera línea de batalla, ahí está. Esa experiencia, Juli, esa experiencia, cuéntanos cómo se organizó, porque tú estuviste ahí, tú entraste, fuiste de las primeras que entraste, ¿no? Así es. Pues bueno, veníamos incluso de la Ciudad de México, que además, pues, hay que recordar, veníamos golpeados. Sí. Porque la policía del Estado de México fue a hacer quite, a hacer los cercos en la Cámara de Diputados Federal. Y los granaderos nos aventaron, nos empujaron. Y lo recuerdo muy bien porque pues ahí me tocó y veníamos ya moretoneados, golpeados de ese momento. Y bueno, estuvimos en la Ciudad de México, ahí acampamos, hicimos el cerco, resistimos. Y al final pues pasó, ¿no? Todos estos intereses que ya sabemos, estas empresas que sobornaron, que les dieron sus moches a todo mundo que estaba en ese momento en la Cámara, que hay que recordar esa historia. Que Antonio García Conejo se encueró, ¿no? Que ahí se... Circo. El circazo que se aventaron y pues bueno, veníamos ya a Michoacán y nos informan que bueno, ahora para que, como tú sabes, las reformas constitucionales tienen que bajar y aprobarse en los estados, ¿no? Y entonces pues llegamos a Michoacán y dicen, oigan, van a sesionar ya aquí en Michoacán. Entonces nos organizamos y dijimos, a ver, en Michoacán, no, en la tierra del general Lázaro Cárdenas, claro que no va a pasar la privatización, ¿no? De nuestro petróleo. Exacto. O sea, es un tema emblemático y aquí sí somos herederos del general. Del cardenismo. Y me acuerdo que nos organizamos y pues yo siempre he sido muy activa, repito, Jules. Y además, yo soy mucho de convicción, de verdad que yo cuando lucho me entrego y creo en lo que estamos haciendo. Y ese día pues nos fuimos al Congreso. Recuerdo que Juan Pablo Celis se metió porque él nos abrió la puerta. Sí, y nos ayudó, pues, diputados del PRD, ¿no? Cristina Portillo, Fidel Calderón. Paco Bolaños estaba. Estaba Eric Juárez. Que finado. En paz descanse, sí. Pues nos apoyaron, ¿no? Sí, claro, hubo... Y pues entramos al Congreso, Jules, y tomamos el Congreso como hasta hoy, seguimos tomándolo. Exacto. Es más, el presidente de la mesa directiva era el Fidel Calderón, el diputado Fidel Calderón. Ajá. Y el de la Jucopo era, si mal no recuerdo, si no me corriges, era Alfonso Martínez. Era al revés. Creo, ¿era al revés? ¿No? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No, tenía mayoría el PRI. No es cierto, sí. Sí, es como... Creo que era Orihuela el que dicen el pollo. Sí. No le dicen el pollo, eso. El que está ahorita, Eduardo Orihuela, que está en una, no sé, en una comisión ahí. Pero Alfonso Martínez es el que ya era parte de la mesa directiva. Porque el PAN nunca ha sido tan fuerte, Patea en la Jucopo nunca ha sido tan fuerte. Estaba en la mesa directiva. Estaba en la mesa directiva, pero la presidía Fidel Calderón. Que Fidel Calderón le reclama después mucho porque él pide el apoyo de los granaderos. Ya cuando ustedes estaban adentro. Así es. De hecho, tenemos la anécdota. A ver, llegamos al Congreso, tomamos la tribuna, dijimos, aquí no va a pasar la reforma, aquí no van a sesionar. Tomamos la tribuna, incluso, acuérdate, que la seguridad, por eso te digo que sí era Alfonso Martínez, porque su seguridad fue quienes van y nos quieren agredir. Claro. Y entonces ahí es cuando se genera todo esa foto emblemática. Donde estamos diciendo, pues no pasa, pero pues bien firmes y además nunca nos rajamos y al final pues no pasó, ¿no? Que eso fue lo más importante, que al final no pasó y que era un mensaje también desde Michoacán de decir, aquí estamos organizados y aquí defendemos lo que nos pertenece, ¿no? Así es. Por eso te digo, es importante aclarar, porque aunque algunos compañeros que están acá estaban en el PRD, ayudaron.
Sí. Y digo, en política ni el agua, bueno, la política es como el agua bendita, no es, no es químicamente pura, ¿no? Pero sí, sí hay esos pasajes de la historia o esos momentos Claro. donde se ve la definición y la convicción. Se viene el 2015, Yuli, fundadora de Morena. ¿Por qué participar con Silvano? Bueno, en ese momento también había muchos temas en nuestro movimiento. La realidad también muchas imposiciones. Y pues al final eran compañeros y que representaban a la izquierda. Y me parece que muchas y muchos confiamos en esta representación de la izquierda, que ya después vino la excepción, pero confiamos y apoyamos un proyecto pensando en que pues sería un buen proyecto, ¿no? Para el Estado sobre todo. Entonces, por eso apoyamos y yo por eso apoyé, pero fíjate lo que es la vida, ¿no? Porque además en la capital, en Morena, pues iba Alfredo Ramírez Bedoya y también lo apoyamos con mucha convicción ahí a Morena, porque él iba por Morelia. Raúl Morón iba por el PRD. Es correcto. En 2015. Hay un video del debate muy bueno, que le dice, véngase para acá, y ¿Sí? dice que no. Y Alfredo Ramírez Bedoya iba por Morena en Morelia y pues también ahí le echamos muchas ganas también, porque pues además de que es un buen compañero, es un buen amigo y es en alguien que yo en lo personal creo mucho, pues también lo hicimos, ¿no? Y pues así se dieron los temas en 2015 y yo fui coordinadora estatal de jóvenes en esa campaña. Los secretarios jóvenes. Y después, pues me invitan a trabajar como secretaria de los jóvenes. Y la verdad, Jules, fue una oportunidad muy bonita. Creo que, y es más, estoy convencida que hice lo que tenía que hacer. Aporté a mi estado lo que tenía que hacer. Hicimos un gran trabajo al frente de la secretaría. Incluso dejamos pues muchos programas, acciones y además pues lo hicimos con muy poquito recurso, ¿no? En ese momento tenía muy poquito recurso la secretaría, pero pues yo siempre estoy convencida de que a veces es más voluntad que el tema del recurso y trabajamos muy bien y hasta hoy pues dejamos un legado. Ahí están los programas que parece siguen estando. Entonces dejamos un legado, hicimos la primer casa del emprendedor, que luego se hizo en este centro de emprendimiento que hoy está. Esto fue parte de lo que hicimos. Hicimos el tema del servicio social como un voluntariado para que los jóvenes tuvieran su primera experiencia laboral. Levantamos también las instancias de juventud en los municipios. Me acuerdo que llegamos y habían 14 instancias y terminamos con 64 en ese momento. Y pues además sí fuimos muy reconocidos también por la federación, por todo el trabajo que hicimos. Y pues aparte es una etapa muy bonita, yo por eso con el sector siempre de los jóvenes voy a estar sumamente pues agradecida y siempre voy a trabajar por ese sector muy en especial, Jules, porque pues de ahí aprendí yo muchísimo, me dio muchas lecciones de vida y también de manera profesional en lo que yo me dedico, pero también de vivencias y de muchas historias y también me hizo muy sensible, muy empática, o sea, vivir tantas historias en ese momento. Entonces yo pues nunca me he arrepentido cuando me dicen Juliana, y me pueden decir porque me han estigmatizado de todo, pero yo hasta hoy estoy muy orgullosa de lo que hice, de lo que trabajé, de lo que aporté y de mi paso en ese momento en la Secretaría de los Jóvenes. Julie, dos temitas rápidos para cerrar. Este podcast lo empezó Yeyo, que a veces nos acompaña aquí a conducir. Yeyo. Me acuerdo cuando te pone el chaleco. Qué bárbaros, qué bárbaros. Porque ahorita que platicaste un tiempo acá, te pone el chaleco. Se vino
El estallido. El estallido. Como dice la canción, se viene el estallido. Se viene el estallido, pero es que se viene un estallido después porque fue una época muy, muy revuelta. Y y creo yo que los enviados, de famosos delegados enviados, les faltó ese oficio político, ¿no? Sí. Porque luego ellos tenían, a veces sí, pero pues hay que tener el oficio político como dirigente. Decían que era pura grilla y que eran peleas, pero a veces hay que escuchar. Claro. Porque fue un momento difícil, Yuli. Luego participaste en el 2019 para ser consejera. Nos tocó en el mismo recinto, Sí. porque somos del mismo distrito electoral aquí en Así Morelia. es. Muy fuertes las críticas de algunas personas, ¿no? Sí. Pero aguantaste. Aguantamos vara. No. Mira, Jules, la verdad es que no ha sido nada sencillo participar en política en un mundo en donde dirigen los hombres, en donde dirigen las personas adultas, y todo esto pues lo vamos modificando y cambiando. No es sencillo, y un estado como Michoacán pues no es sencillo, y pues hay que seguir abriendo brecha, camino, y repito, cuando lo haces como por convicción, que te gusta de corazón, y que además sabes que lo que estás haciendo no está, no es malo. Entonces, mira, como decía Sancho Panza, Que ladren los perros, señal de que voy pasando. Yuli, yo te conozco desde hace mucho tiempo. No sé si tú te acuerdas, te reías de mis bromas tontas. Sí. Anduviste con un amigo mío. Yo iba con él en la prepa. Ya después coincidimos ahí, nos ibas a ver jugar fútbol, que también te gusta el fútbol. Me encanta el fucho. Que le vas, ¿a quién le vas? Al América. Otra vez lo estoy repitiendo, Yeyo. Le voy al América. Bueno, algún defecto, ¿no? O sea, algún defecto. No te creas, Yuli. Y te conozco, no es un asunto de ser la barba, por eso hablamos de este tema Sí. difícil, pero vamos a cerrar, Yuli. ¿Qué sigue en el Congreso? ¿Y qué sigue para Juliana? Se vale, es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres, Jules, y no solamente como una campaña, como un eslogan, ni mucho menos como lo han querido hacer también de un circo, con frivolidad me refiero, porque, híjole, Eso es cómo han importante. utilizado el tema. Me parece que debe de haber un respeto a la lucha histórica de las mujeres, a la lucha de todos los días levantarnos para desarrollarnos, crecer y buscar esta igualdad en nuestros derechos. Entonces, no se debe de banalizar el tema de este tiempo de mujeres, sino ver desde su, pues sí, profundo contexto de por qué decimos que es tiempo de mujeres. Hoy tenemos una presidenta mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, que sí llegamos todas con ella, porque yo hoy soy presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Y diputada, y ganaste un distrito difícil con la redistritación, sí. donde esa parte Conservador. que era, pues, y capital político del PRIAN, Del PRIAN, sí. lo ganas en Morelia, Así ¿no? es. ¿Sí? ¿Qué viene para Juliana? Pues vienen muchas cosas buenas. Yo siempre he creído que... Yo soy una convencida, Jules, de que Juliana Bugarini siempre va a estar aportándole y trabajándole a Michoacán. Todos los días, trinchera donde esté, pero siempre voy a estar aportándole y trabajando para mi estado, para la gente, para que un día nos sintamos todas y todos orgullosos de vivir en esta tierra maravillosa, que además yo me siento orgullosa de ser michoacana, de ser moreliana. Así que activamente vamos a seguir participando, y también soy una mujer que siempre sueña y que trabajo en mis sueños, no nada más los veo, sino todos los días me levanto bien temprano, como muchas mujeres
que seguramente nos están viendo, que nos levantamos bien temprano para echarle todas las ganas, que nos enfrentamos con adversidades, dificultades, pero que, bueno, estamos aquí y que le sonreímos también a la vida y que todo esto nos sirve de aprendizaje y experiencias, pero para seguir buscando nuestras metas y cumpliendo nuestros sueños, mi Jules. Así que, pues yo sueño en que un día logremos que todas y todos seamos felices, que vivamos bien y que, pues, sigamos caminando y que cuidemos mucho nuestro movimiento, Jules. Esa es la convicción, por eso es el eslogan de nuestro programa y de nuestro actuar político. Nosotros no somos así, pero sin miedo. ¿Dónde se ve, Juliana? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve en el 2027? Construyendo Michoacán. En la presidencia, reelección, en la gubernatura. ¿Dónde se ve, Juliana? Pues me veo en todos lados, Jules, construyendo Michoacán, aportándole a Michoacán, y decirlo así, claro que me veo, y un día me veo como gobernadora, un día me veo como presidenta, hoy ya soy diputada, y vamos a seguir trabajando para construir Michoacán. Muy bien, Juliana. Pues bueno, ya soy presidenta también. Eres presidenta de la mesa directiva. Muy bien, Juliana, muchas gracias. No, gracias a ti, mi Jules. Por esta entrevista. Nos vamos a seguir viendo porque somos co-conductores de este programa, pero era importante platicar contigo quién era, los temas polémicos, quién es y qué sigue para Juliana. Muchísimas gracias, Juli. Tengo un gran aprecio, tú sabes. Y yo te quiero muchísimo a ti. Yo también, Juli. Además, yo también soy morena de corazón. Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos hasta la próxima. Morena. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para transformar. No somos iguales. Que por el bien de primero los pobres.